Buenas tardes a todos, querida familia Betel. Es un gusto que tenemos en esta noche tener al doctor Luis Rubio con nosotros. El doctor Luis Rubio, un querido amigo para todos, está recibiendo ya saludos en el chat y en el Facebook, porque Luis, además de ser un destacado periodista, intelectual, profesor académico, es también un muy querido miembro de nuestra comunidad, es el presidente del Comité de Honor y Justicia de la comunidad Betel, es doctor en ciencia política de la Universidad de Brandeis y es especialista en temas políticos, económicos de México y del mundo, y es autor de numerosos libros y artículos, es un conferencista de fama internacional, está casado y aprovechamos para saludar a su esposa, a su papá, aprovechamos para saludar a sus hijos y abuelito, así que es para nosotros un gusto no solo tener al doctor Luis Rubio por toda su trayectoria, sino también porque es un miembro de nuestra comunidad y un prestigioso representante de la misma en todos los ámbitos de la sociedad nacional e internacional. Así que Luis, te invitamos a platicar con nosotros, vamos a dejar las preguntas para el final, las pueden escribir en el chat o nos las pueden hacer llegar también por Facebook, y queremos abrir un espacio donde Luis presente esta realidad que estamos viviendo, esta situación en México y en el mundo, cómo esto repercute, cuáles son los impactos de esta situación tan difícil, y por otro lado, también cuáles son las perspectivas a futuro, cuáles son los escenarios posibles. Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación y siempre es un gusto y un honor tenerte con nosotros. Gracias, Leo. El honor es mío. Buenas noches a todos. Lo que quisiera es hablar un poco sobre yo, cómo veo yo México en este momento, en el contexto de lo que venía viendo en México y ahora con la crisis del coronavirus. Déjenme comenzar por una visión amplia de dónde hemos estado por un buen rato. México lleva décadas sumido en una disputa soterrada sobre su futuro y al menos en parte por eso no acaba de salir adelante. Y en eso nos contrastamos mucho con otros países que han hecho reformas importantes como Colombia, como España, como Chile, como Corea, qué sé yo. Los reformadores impulsaron un camino. López Obrador quiere retornar a otro camino, el que existía antes de los 80. Son dos vertientes, son pleitos que había en los 70 y en los 70 sobre todo, y que ahora el presidente López Obrador quiere regresar a esa etapa. En esas décadas, entre los final de los 70 y ahora, cambiaron muchas cosas en México y en el mundo, desde la forma en que elegimos a nuestros gobernantes, entramos en un espacio democrático que no existía antes, hasta todas las cosas que conocemos diario, como la economía digital, la forma de producir, las exportaciones, las cadenas integradas de producción entre México, Estados Unidos, Canadá y con otros países. En buena medida, este cambio, este contraste entre el pasado y ahora, es la razón por la que las cosas ya estaban atoradas antes de comenzar esta crisis. El coronavirus no solo obviamente tiene un impacto de salud, que es el más inmediato, el más importante y el más que más nos preocupa en lo personal, sino que ya es un fenómeno también económico y por lo tanto va a ser político. Y además bien podría cambiar la fisonomía del país en el futuro, igual para bien que para mal. Permítame comenzar por una anécdota. Hace décadas, cuando comenzaba yo a hacer análisis político, la gran discusión en México era sobre la democracia. Y había dos chistes que solían contarse. Uno era un chiste ruso. En esa época los chistes rusos y mexicanos eran bastante similares. Uno decía que a Khrushchev no le gustaban las elecciones porque no podía saber el resultado de antemano. En este tema claramente ya hemos avanzado, aunque en algunos casos parece que estamos retrocediendo, pero claramente México ya elige a sus gobernantes y tiene, por lo menos hasta ahora, instituciones muy sólidas para lograr que esto ocurra. Pero había otra medida que se utilizaba en aquella época, que decía que la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en la dictadura los gobernantes se burlaban de los ciudadanos, mientras que en la democracia esto es al revés. Cualquiera que vea los memes que hemos estado viendo todos los días,
sabe que esto ya cambió. Y aunque el presidente preferiría regresar a ese pasado ilusorio, hay cosas que simplemente no son posibles. Es que sería como tratar de volver a meter la pasta de dientes al tubo. Simplemente no hay manera. Tenemos que guardar esto en mente para ver dónde estamos y qué puede seguir. Entonces entro en materia. El problema hoy, como yo lo veo, es que tenemos dos crisis que se retroalimentan. Son distintas, evidentemente. Una es la de salud, otra es la económica, pero no son excluyentes, aunque el presidente así lo ha visto hasta ahora en las semanas pasadas. En realidad se trata de que no hay más alternativa que encarar las dos, la crisis sanitaria y el riesgo económico. Y esto implica que la crisis del coronavirus ocurre en un momento particularmente complicado para el país, porque la inversión ya venía cayendo, de hecho, desde 2016, en la campaña de Trump, no ha habido un solo proyecto nuevo de inversión. Las empresas han seguido invirtiendo en mantener sus líneas de producción, en mantener sus equipos, sus maquinarias, lo que sea, han aumentado donde haya que aumentar para mantener lo que ya tienen, pero no hay un solo proyecto nuevo. El único nuevo que había, irónicamente, es el que esta semana, la semana pasada, se decidió por una supuesta elección democrática cancelarse, que es la de la cervecería en Mexicali. Otra cosa que venía pasando en los días previos a que se destapara esta crisis fue la caída de los precios de petróleos. Y esto provocó un cambio dramático en el tipo de cambio. Y en el contexto de todo esto venía bajando la popularidad del presidente de manera acelerada. Yo quisiera ver dos asuntos. Primero es por qué estábamos mal antes de que esto comenzara. Y segundo, qué tendría que pasar para librar esto lo menos mal posible. Y luego acabaré con unos escenarios hacia dónde yo creo que, cómo podemos enfocar hacia el futuro las posibilidades. Voy por partes. Comienzo con los problemas que ya vienen de atrás y cómo proponía el gobierno actual enfrentarlos, porque eso nos da un marco para pensar sobre lo que puede venir en el futuro. Déjenme empezar con 4 puntos de partida que son, en cierta forma, el camino hacia la conclusión a la que quiero llegar. Primero que nada, todos los gobiernos del mundo enfrentan alguna crisis. Esto ocurre en todos lados. Piensen en septiembre 11 para Bush, en Pearl Harbor para Roosevelt en Estados Unidos, o Ayotzinapa en el 2014, Marcos en el 94 con los zapatistas, el sismo en el 85. Harold Macmillan, un primer ministro británico de los 70, un día le preguntó un periodista que qué es lo que más le preocupaba y decía lo inesperado. Eso es lo que preocupa a los políticos, lo inesperado, lo que no se puede prever, lo que no se puede tener preparado de antemano. Y las crisis en ese sentido marcan a los políticos y a los países para bien o para mal. Por eso, pase lo que pase, esta crisis va a marcar a México de alguna manera. Pero pase lo que pase, es el segundo punto, el país va a seguir existiendo. Todos los que hemos vivido todas las crisis de los 70, 80, 90, sabemos que las crisis vienen, pero el país continúa. Tercer punto es que ningún gobierno puede ignorar las realidades estructurales que caracterizan a cada país y son distintas entre los países. Simplemente si vemos la demografía, eso nos dice que el escenario venezolano simplemente no es posible para México. Puede pasar otras cosas, pero el imitar a Venezuela, que nos vayamos a parecer a Venezuela, no es un escenario probable. Hay otros más probables, uno como Argentina, en el que hay subidas y bajadas continuas, es más probable que pudiera ocurrir. Segundo, los miedos, las preocupaciones de cada país son distintas. Hay países que se miden en dólares, hay países que se miden en moneda local. Eso simplemente nos habla de las historias y características de cada lugar. Y todo esto limita o expande los márgenes de maniobra de un gobierno. Si algo grave pasa en un país que ha tenido las cosas muy bien antes, los políticos tienen un margen de maniobra más amplio que si ya de por sí venían las cosas complicadas. Temas como simplemente la madre naturaleza, si ustedes quieren englobarlo de esa manera, los mercados, la realidad social, todas estas cosas van determinando qué es lo que puede y puede no ocurrir. Y en ese sentido, el presidente, cualquier presidente, incluyendo al actual, no puede hacer simplemente lo que le da la gana. Por eso el presidente López Obrador comenzó a cambiar en los últimos días su discurso, porque se dio cuenta que no había manera de seguir por donde andaba. Y en ese sentido, el último punto es que no se pueden menospreciar dos enormes candados
que el presidente se autoimpuso. Uno es el de no tener un déficit fiscal y el otro es el Tratado de Libre Comercio. El déficit lo ha cumplido, ha cambiado los rubros de gasto, pero no ha creado un déficit nuevo. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio nunca hubiera salido, la renegociación que impulsó Trump, nunca hubiera salido sin el presidente López Obrador. Y lo hizo porque finalmente se autoimpuso un candado ahí, y esos candados no cuadran con su propio proyecto político. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a reaccionar cuando se atore el carro? ¿Se va a radicalizar? ¿Se va a paralizar? ¿O va a cambiar? Estos serán los escenarios que presentaré al final. Lo que hoy vemos es un presidente que está ocupado, que está enfrentando enormes problemas, se siente acosado y cada vez que se siente acosado empieza a hablar de los adversarios y los empieza a culparlos, a sabiendas de que no tiene mucho margen de maniobra. Es una estrategia de discurso más que otra cosa. Y es el escenario que justo no quería él estar y por eso se habían impuesto los candados. Él confiaba en que al no incurrir en un déficit no habría una situación económica complicada. Pero el problema es que tiene una serie de ideas absolutamente fijas que le impiden responder ante esta crisis de la manera flexible como se requeriría. La pregunta clave es por qué ocurre esto, y eso nos lleva brevemente a dos puntos clave. ¿Por qué ganó la elección y quién es él? Primero, ¿por qué ganó? La respuesta simple es que las cosas no estaban tan bien antes de que él ganara como creíamos. El asunto es en buena medida generacional. Para quienes vivimos las crisis de los 70, de los 80, de los 90, los siguientes 20 años fueron mucho mejores. Había estabilidad económica, había acceso a toda clase de bienes de consumo. Las cosas parecían que caminaban razonablemente bien, aunque no todo caminaba perfecto. Al mismo tiempo, la sociedad se había venido polarizando en términos económicos. Había muchos más ricos y muchos más pobres. Comenzamos a vivir una situación muy compleja que Luis de la Calle llama la economía de la extorsión, donde inspectores, sindicatos, las empresas grandes, el fisco, los bancos, los partidos, todos van cobrando y exigiendo que alguien les pague algo para mantener la paz. Los moches lo inventaron algunos políticos como llevarse una porción del gasto público que transferían a los estados para que se los transfirieran. Es decir, se volvió un momento en el que todo el país vivía de estar extorsionando a alguien más. Y la extorsión se convirtió en una forma de ser. Repito, para quienes vivimos la crisis de antes, esto era malo, pero parecía un mal manejable. En ese sentido, la elección de 2018 la decidieron los jóvenes que no vivieron esas crisis y que veían las incongruencias. El discurso decía una cosa y la realidad que percibían era otra. Según el discurso, el país ya vivía en un momento democrático. Según el discurso, la economía de mercado funcionaba perfectamente, cuando sabíamos que la democracia tenía muchas limitaciones, que no había reales pesos y contrapesos, y que la capacidad de competir era mucho más limitada por la manera como está estructurada la economía mexicana y por los intereses que se protegían. Fue ese contraste el que yo viví, les digo como una anécdota, cuando mis papás hablaban sobre la Segunda Guerra Mundial. Para ellos era algo vívido, era una cosa que había pasado por su historia. Para mí simplemente era una historia, era una cosa que me contaban. Lo mismo para la siguiente generación. Las crisis los vivimos los de mi generación, los mayores de, no sé, 40, 45 años hoy. Y esas crisis nos marcaron en muchos sentidos y nos hicieron más renuentes a asumir riesgos. En el 2018, el grupo de votantes que ya no había vivido eso fue suficientemente grande como para que cambiara el resultado de la elección. Desde luego, a todo esto hay que añadir que Peña no entendió por qué ganó ni qué tenía que hacer para poder resolver los problemas que se le habían encomendado a través de la elección. Y por esa razón, cosas como si fue un buen candidato este o fue un mal candidato el otro, que si atacó a Anaya o no lo atacó, la verdad es que todo eso es mero comentario. Si uno ve en retrospectiva, y por supuesto todos somos muy inteligentes en retrospectiva, la elección realmente se decidió en Ayotzinapa en septiembre de 2014. La manera como respondió o no respondió Peña decidió el resultado y abrió el camino para que López Obrador pudiera ganar. Todo lo demás ya fue casi resultado de esta circunstancia. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es algo extraño que no se puede desasociar de López Obrador.
porque él es el centro de este drama. Entonces, ¿quién es él? Ante todo, él es un priista del viejo estilo. Es una persona que avanza confrontando y por eso siempre tiene que tener un enemigo enfrente. No es una persona ideológica, pero más bien tiene ideas que son muy fijas. Su proyecto es recrear lo que funcionaba hace 50 años porque en su visión es que antes las cosas funcionaban, la economía crecía, había orden, no había violencia. Entonces, recrear eso permitiría resolver los problemas del país. Conceptualmente tiene sentido. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado radicalmente. Pero esas cosas, estas maneras de ser le llevan a rechazar cualquier concepto de competencia técnica, porque su visión es la de la era industrial, la de la era petrolera. Quiere construir eso y no se requerían más que políticos para manejarlo. Por eso repite que quienes eran secretarios incluso de Hacienda eran políticos, no abogados, no economistas. No viven en el mundo digital. Y en este sentido, cosas como la seguridad o la economía son secundarios porque se tienen que resolver si simplemente se restablece el orden con un presidente fuerte encima. Sin embargo, es una persona que no come lumbre y esto va a ser clave para lo que venga. Lo vimos esto, lo estamos viendo ahorita en esta crisis de salud y lo vimos también cuando se creó una crisis artificial con los gasoductos hace algunos meses. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Se ha venido abajo la popularidad del presidente, no ha habido una estrategia contra la corrupción, que fue a final de cuentas el mensaje central de su campaña, no ha sido capaz de reconocer oportunidades como fue la marcha de las mujeres, y la economía y la inseguridad están en una fase crítica. Y encima de todo esto, pasaron las cosas que ya les mencioné, se cayeron los precios de petróleo, se ha movido el tipo de cambio, aumenta el desempleo y está bajo amenaza la calificación crediticia del país. O sea, hace un mes antes de que empezara esto ya teníamos una situación muy complicada que tenía que resolverse. Y súbitamente se aparece el coronavirus. Por más que el presidente intentó evitar que el coronavirus nos ganara, con todas las contradicciones que vivimos en estas semanas pasadas, que si el discurso iba en una dirección no iba en la otra, la crisis obviamente ya está encima. Más allá del problema de salud, que es obviamente lo primero y lo más trascendente para cualquiera de nosotros en lo personal, la nueva crisis, la que se está cocinando, tiene dos perspectivas. Tiene una dinámica económica y tiene una dinámica política. Comienzo por la económica. El país ha experimentado tres golpes, tres choques, como dicen los economistas. Primero, de oferta, porque los servicios súbitamente están desocupados. Piensen en aviones, en hoteles, en restaurantes, tintorerías, lo que ustedes quieran. Todo está vacío y ahí tenemos un problema potencialmente social monumental, porque toda esa gente es de la que depende la vida de todas las familias mexicanas, de la abrumadora mayoría de los mexicanos, que son empleados ahí. Mucho peor para los que son del mundo informal, que no tienen ni siquiera instrumentos para defenderse con los medios que existen en el mundo formal. El segundo choque es de demanda porque nadie está consumiendo y además se ha caído la inversión o no se ha recuperado la inversión desde hace varios años. Y la tercera es que hay un problema de incertidumbre enorme. La volatilidad súbitamente ha crecido y eso se ha visto reflejado en la confianza y en la falta de liderazgo o en el tipo de liderazgo que estamos teniendo. En las semanas pasadas se planteó el problema como un dilema de salud versus economía. Tenía que ser uno o el otro. Como les decía al principio, en realidad son las dos. La pregunta es cómo deben enfocarse. Tenemos que entender que la crisis más profunda que hemos experimentado en más de medio siglo es esta. Y tiene características distintas. Este no es un problema de los bancos, pero los bancos van a ser un instrumento fundamental para que se pueda resolver el tema económico. El riesgo económico es uno de los dos, el estado crítico de la salud es el otro. Pero el gobierno ha sido sumamente inflexible y testarudo hasta ese momento. Me parece que se requieren acciones en el marco económico y se requieren mucha más decisión en el ámbito político. Algunas de los temas en el ámbito económico son muy claros. Hay un artículo extraordinario en Nexos Online que salió el viernes pasado, de artículos de Santiago Levy, en el que da una serie de sugerencias específicas de cómo puede atajarse el problema del desempleo, cómo puede protegerse a los desempleados súbitos, cómo puede dársele un ingreso a las familias para que no sufran en estos 2 o 3 meses, y también en un sentido macro, para que una vez que la crisis sanitaria concluya, la economía pueda entrar de regreso en funcionamiento inmediatamente. Es decir, que no haya quiebras de empresas, que no haya personas que no tengan a dónde regresar a trabajar o a consumir según sea su
su punto de vista. El tema clave es que hay que mantener la paz social y por eso el gobierno tiene que pensar en maneras de evitar que esto se convierta en una situación incontenible. Ya hemos visto asaltos a tiendas, ya hemos visto una situación crítica que es muy distinta a la que hemos visto en los robos o en la inseguridad de los años pasados, porque esta refleja, a mí me parece, mucho más un problema inmediato de cómo resolver un problema familiar en buena parte de la población del país. Al mismo tiempo, obviamente, cómo contener el daño que el virus está causando. A final de cuentas, estos son asuntos de liderazgo. En los últimos días todos hemos visto videos de grandes líderes en el mundo. La pregunta es cómo vamos a salir de esta y qué clase de liderazgo vamos a tener para poder resolverlo. Al inicio decía yo que todos los gobiernos se enfrentan a algún tipo de crisis y es ahí donde surgen o naufragan los liderazgos. Todos han visto a la señora Merkel o al rey de España, a la ministra del Exterior de Corea. El común denominador son grandes líderes que surgieron o que ya existían y que están demostrando sus habilidades y su capacidad. Hasta ahora, el presidente mexicano se ha caracterizado por polarizar y por dividir, por rechazar a los expertos, hasta ahora a los económicos, pero ahora también a los de salud, y apegarse al script original de que no debe salirse de su camino en ningún momento. La pregunta es si esto va a cambiar y esto tiene mucho que ver con el futuro, con los escenarios futuros. ¿Qué implica todo esto para el futuro? Esta crisis no parece que vaya a beneficiar la popularidad del presidente. Aunque su discurso ha variado en estos días, sus instintos siguen ahí. Si ven ustedes el discurso del viernes, fue un discurso ya mucho más, vayámonos a las casas, cuidémonos, evitemos que esto crezca más de la cuenta. Si vemos el del sábado, criticando las inversiones en materia de energía eólica, vemos que sus instintos siguen estando donde siempre habían estado. Y todo esto indica que la economía probablemente va a sufrir una terrible recesión. Y lo peor es que no hay razón alguna para esperar una mejoría cercana, porque no hay un ambiente propicio para la inversión, no ha existido por un buen rato. Como resultado, excepto el poco consumo que pueda presentarse, en las próximas semanas, el crecimiento del consumo, no semanas, en los próximos meses, cuando una vez que regresemos a los cines, a las tintorerías, a los restaurantes y demás, hasta entonces vamos a tener una situación en que la economía va a ir decreciendo sensiblemente. Hay un cálculo de Oxford Economics que dice que en Brasil y en México es probable perder 1 punto del PIB cada semana que dure esta crisis. Es decir, podemos perder 4 o 5 puntos nada más en el mes que se está declarando de emergencia. Entonces, no es cosa menor lo que va a quedar después. Entonces, ¿qué escenarios para el futuro tenemos? Y quiero mencionarlos, explicarlos y después tratar de responder a las preguntas que a ustedes les puedan interesar. Les mencioné 3 escenarios conceptuales. Uno es que se radicalice, otro es que se paralice y otro es que cambie. Déjenme comenzar por el tercero porque es el que sería deseable. Primero que nada, México requiere reformas muy profundas. Hay muchas reformas que no se hicieron en las décadas pasadas porque esas atentaban contra intereses cercanos al régimen de gobierno que existía, al régimen priista de antes y a intereses pues muy poderosos que hay en el país en distintos momentos. En ese sentido, López Obrador no tiene ninguna relación, no tiene ningún compromiso con ninguno de esos intereses y podría afectarlos. Y al mismo tiempo cuenta con la enorme habilidad y la base social para poder llevar a cabo ese tipo de reformas. Y me refiero a reformas que pudieran hacer mucho más dinámico el mercado, reformas que pudieran hacer mucho más dinámica la relación entre los poderes públicos, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hasta ahora, por supuesto, el presidente ha ido al sentido contrario, ha ido a controlar, a centralizar el poder cada vez más, pero esa no es las reformas que México necesita estas otras. Por eso, todo en la biografía del presidente hace pensar que es imposible que se pudiera dar un cambio. Entonces, si eso no se va a dar, aunque la paradoja es que él sí podría ser el gran líder del futuro haciendo esto, ¿cuáles son las alternativas? Déjenme
circunscribir las alternativas en donde estamos. Para el presidente, el riesgo de una catástrofe económica ha sido una de sus motivaciones principales. Por eso su apego al cero déficit. Él vivió la crisis del 94 y vio los costos, las consecuencias de esa crisis para las familias, a partir de entonces ha estado convencido de que es indispensable evitar que pudiera una crisis. Y esto, por eso me lleva a pensar que es mucho más probable que él llegue a paralizarse en materia económica a que llegue a hacer locuras como las que tuvimos en los años 70. Es decir, en vez de que empiece a gastar en cosas totalmente inútiles e innecesarias, me parece más probable que simplemente se paralice y no realice nada, ni cosas buenas que pudieran ser como ayudar a las familias a resolver sus problemas económicos mediante créditos fiscales, mediante asistencia a las empresas para que la nómina se mantenga. En fin, hay diversas maneras como esto podría ocurrir. Es más probable que simplemente no haga nada o casi nada a que empiece a soltar dinero por todas partes. Por eso, en este contexto, es más probable que llegara a radicalizarse, pero no en el sentido económico, sino en el sentido político e incluso en el sentido judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es más probable que pudiera llegar a empezar a atacar a sus enemigos, culpar a estos o a aquellos de todos los males, tratar de encontrar chivos expiatorios, buscar encarcelar a políticos del régimen anterior, es decir, buscar tratar de distraer de los problemas fundamentales que el país está enfrentando. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Pues los economistas siempre traen tres escenarios. Uno es que sea una V chica, es decir, que esto baje y súbitamente vuelva a subir. Es decir, que para finales de año volvamos a ver que las cosas se restablezcan y aunque la economía se haya contraído en los meses anteriores, logremos retornar a una estabilidad. Una segunda es una U. La U quiere decir que es el mismo escenario, pero mucho más prolongado, de un año y medio. La tercera, que es la más preocupante, es que sea una L, es decir, que vamos para abajo y nos quedamos abajo. Si no hay inversión, es más probable lo último que los anteriores. En ese sentido, el impacto del virus va a ser similar en todos los países, pero la salida va a depender de las condiciones y circunstancias de cada uno. Entonces, es mucho más probable que en países como Estados Unidos haya una bajada muy grande en el segundo trimestre del año y que después en el tercero o cuarto empiece a subir muy rápido, a que ocurra como en México, que probablemente vamos a ir subiendo solamente en la medida en que se regeneren y se restablezcan las exportaciones, porque a final de cuentas, por ya muchos años, las exportaciones son el principal motor de la economía de México. Por otra parte, hay países que ya están presumiendo, China siendo el primero, que ya comenzó a reactivarse, pero buena parte de su economía se dedica a exportar y en este momento no hay a quien exportarle. Entonces van a consumir más los chinos probablemente, pero no pueden exportar mucho más. Por otra parte, hay países que han demostrado una extraordinaria flexibilidad y van a retornar muy rápido a una situación relativamente buena pronto. Y ahí pueden ver a varios de los asiáticos. No tengo duda que Corea, que Singapur, Hong Kong, etcétera, van a regresar muy rápidamente a una situación mucho más propicia para su futuro. Nuestro problema es que las circunstancias internas harán mucho más difícil reactivar lo que no estaba activo antes, cómo se reactiva lo que no estaba activo. Entonces, las preguntas clave para el futuro son cosas como qué tantos recursos fiscales va a tener el gobierno para poder contribuir a resolver la crisis. Si la economía se cae, pues obviamente no va a haber muchos impuestos pagados. ¿Cuál es el nivel de deuda en el que incurrimos y qué tanto se puede contratar sin que eso se convierta en un problema, en un riesgo grave? Y a qué costo de crédito. Si las calificadores cambian la calificación del país en los próximos meses, que no me parece muy probable que, que perdamos el grado de inversión, pero eventualmente si no se hacen cosas bien, sí podría ocurrir. Ya la semana pasada ya se bajaron dos de las calificadoras a solamente 2 escalones arriba de grado de inversión. Y por otra parte, qué tanto daño llegar a sufrir la planta productiva, incluyendo servicios, en los próximos meses. Y no menos importante, desde luego, es qué pase en el resto del mundo después de esta crisis, porque las relaciones en el mundo van a cambiar a partir de que cada quien salga, porque cada quien ha tomado las riendas de su propio país. Y aunque esta es una crisis global, no hay nada más global que un virus. A pesar de eso, los países se han enclaustrado y han cada uno encerrado en su propio mundito. Entonces, ¿qué quede después? Es también alguna interrogante que tendremos que resolver en los próximos meses o el próximo año.
De todo esto dependerá la resaca política que cause la situación económica en el país y que yo creo que va a ser seria y que se va a agravar por el dogma que caracteriza al presidente en esta materia. La buena noticia es que nada es eterno y como dice el viejo dicho de la política mexicana, no hay mal que dure 6 años ni pueblo que lo aguante. Déjenme parar ahí y encantado trato de responder a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por este análisis tan profundo, por tus comentarios. Tenemos aquí una pregunta: ¿qué capacidad tiene México para dar algún incentivo económico a la población, a las poblaciones más vulnerables, como lo está haciendo Estados Unidos, directamente en forma de bonos o de reducción de tasas? Bueno, en primer lugar, por supuesto que hay muchísimas cosas que el gobierno podría hacer y tienen pueden ser de dos características. Una es que el gobierno utilice fondos que ya tiene, que ha utilizado para algunas cosas y las dirija a otras. Esto el presidente ya lo ha estado haciendo, ha estado transfiriendo fondos que eran para el presupuesto normal y los ha transferido hacia sus programas de gasto de gasto social, que en realidad es mucho más un gasto electoral que cualquier otra cosa. El margen, sin embargo, en ese sentido no es muy grande. Pero en este momento no tengo ninguna duda que hay crédito disponible de parte de organismos como el Banco Mundial, el BID y otros lugares que permitirían que pudieran utilizarse recursos fiscales para estos fines. Entonces, el gran tema, desde luego, es que esto incrementaría el déficit y al incrementarse el déficit se genera un riesgo de volatilidad cambiaria y todo lo que ya hemos visto en las décadas pasadas como crisis. En buena medida esto depende de cómo se maneje, si se maneja para tratar de resolver problemas, si se deja de gastar en cosas inútiles como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, es posible darle credibilidad a que ese gasto es meritorio, es útil y va a contribuir a salir. Sobre todo si se trata de créditos más que de regalos, más que de dádivas. Si se trata de créditos, simplemente estamos hablando de un mecanismo a través del cual el gobierno está apoyando a las empresas para que puedan resolver sus problemas en el futuro. Entonces, sí hay un margen si se maneja políticamente bien. ¿Crees que la economía americana se vuelva el motor de la economía mexicana? ¿Y qué crees que pasará con el tipo de cambio y las tasas? La historia larga es que en lo que acabó siendo el Tratado de Libre Comercio es en haber creado condiciones para que México pudiera convertirse en un país exportador. Y en ese sentido, las exportaciones se convirtieron en el principal motor de la economía mexicana desde los años 90. Esto ya lo hemos visto mucho tiempo. Cuando en 2009 se cayó la economía americana, la economía mexicana se cayó mucho más que la americana porque al dejar de haber el ingreso de las exportaciones, todo el resto de la economía mexicana se vino abajo. Esto no ha cambiado. ¿Por qué digo que el tratado acabó siendo eso? Porque en vez de convertirlo en una palanca para que todo el país se desarrollara, para que todo el país tuviera oportunidades de incorporarse en la economía global, en realidad lo que acabamos teniendo es dos economías distintas, una hipercompetitiva, totalmente integrada al resto del mundo, y otra, una economía mucho más oriental al mercado interno y que no puede competir mayormente con la del resto del mundo. Es un dilema fundamental que el país tiene que encarar algún día, pero que hasta ahora simplemente esto no ha ocurrido. Yo no sé qué va a pasar con el tipo de cambio, nadie sabe. Lo más probable es que eso dependa de cómo se conduzcan las cosas, porque a final de cuentas en México el tipo de cambio es una medida de liderazgo político. No se ha, en los últimos año y medio, desde que el presidente fue inaugurado en diciembre del 2018, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable por una razón muy sencilla que no tiene que ver con el gobierno, y es esencialmente las tasas de interés, el diferencial de tasas de interés que tiene el Banco de México con las tasas estadounidenses. 6, 7 puntos de diferencia lo hacen enormemente atractivo para fondos de inversión del exterior comprar papel del gobierno mexicano. Y esto es lo que ha venido pasando por todos estos meses, por todo este tiempo. Y eso ha hecho que aunque haya salidas o entradas de dinero hacia México, el tipo de cambio se mantenga
estable. Si la percepción del resto del mundo es que México va a entrar en un momento de crisis, en que hay duda de que el gobierno mexicano pueda pagar, que las calificadoras modifiquen su calificación o el grado de inversión que tiene el gobierno mexicano, en ese momento, pues el tipo de cambio, como vivimos tantas veces en los años 70, 80 y 90, va a convertirse en la medida del liderazgo político. Yo espero que haya una respuesta sensata, razonable en las próximas semanas. Si la hay, tendremos un momento, una tregua con los mercados y no continuaría devaluándose el tipo de cambio. Pero es una medida finalmente de credibilidad y de percepción de confianza. Y ese es el tema que tenemos que estar echándole ojo. Luis, te voy a hacer algunas preguntas juntas para que las puedas ir respondiendo. ¿Cómo debe ser el emprendedor mexicano en estos momentos? ¿Qué ejemplo deben dar? ¿Crees que estarán a la altura? Esa es una de las preguntas. Otra es, ¿se puede hacer un tipo de impeachment en México? Otra es, en tu opinión, ¿qué pasa después de AMLO? ¿No hay oposición? ¿Qué tanta influencia va a tener él después que termine su sexenio? Y otra pregunta es si ves algún riesgo que la Sedena quite a López a la fuerza. Voy uno por uno. Yo creo que la manera de que los empresarios estén a la altura de las circunstancias es apoyando la economía de sus trabajadores, de sus empleados, con mecanismos diversos que pueden ser desde créditos, desde negociar unos sueldos quizá menores, pero que se mantenga la fuente de trabajo. En la medida que se pueda apoyar eso, se va a evitar que haya una catástrofe social en el país. Y esto no nada más son los empresarios de la comunidad, son todos los empresarios del país. La mayoría está respondiendo bien, pero muchos no. Y el riesgo es verdaderamente enorme, porque si vemos un colapso social, todo el resto es irrelevante. Entonces, yo creo que ahí es donde se va a medir si los empresarios están a la altura o no lo están. Sobre impeachment, no hay un mecanismo como tal, porque las causas en que puede ser juzgado un presidente son esencialmente traición a la patria, y eso evidentemente no es lo que estamos viviendo. Quizá el único presidente que en México que se pensó ese artículo en la Constitución fue Santana, porque se dio la mitad del territorio nacional, pero eso no es el caso en estas circunstancias. Estamos hablando de una disputa de políticas públicas, no de un tema de traición a la patria. Tercero es, ¿qué pasa después de AMLO? Todos los presidentes mexicanos, no todos, pero muchos presidentes mexicanos han querido reelegirse. Yo conozco por lo menos a un par que los vi de cerca, que hicieron todo lo posible reelegirse y no pudieron. No creo que eso vaya a cambiar. Todos los presidentes, prácticamente todos, han tratado de crear condiciones en el mercado, en la estructura política, en los puestos que dejan, en las personas que dejan, para que su legado se mantenga y se preserve. Y tampoco eso se ha mantenido en casi ninguno de los casos. Es rara la administración, es raro el gobierno en el que se han mantenido las cosas específicas de interés del gobierno. Y mucho menos va a ocurrir esto con un partido como Morena, que realmente no es un partido, sino un movimiento y que no tiene estructura que le dé forma. Yo creo más probable es que si todas las cosas, si todo camina razonablemente bien de aquí al final del sexenio, en el sentido de que no haya inestabilidad y no haya un conflicto terrible, me parece que lo más probable es que veremos una sucesión, como todas las sucesiones del pasado, donde habrá contendientes varios, probablemente del propio equipo, el presidente López Obrador, y más los que se presenten de otros partidos, y quien gane la elección, sea de Morena o sea de otro partido, pues va a imprimir su propio carácter al gobierno que sigue. Es decir, lo que dije al final, la frase final, es una frase muy típica de la política mexicana: no hay mal que dure 6 años, ni pueblo que lo aguante. No, llega un sexenio y lo que empieza es: el rey ha muerto, vive el rey. Y digo rey porque no ha habido reina en el gobierno hasta la fecha. El nuevo gobierno, el siguiente, va a imprimir su propio carácter. Puede ser que el presidente actual trate de influir o de imprimir ciertas características. Tan pronto puede el siguiente, se lo va a quitar de encima. No ha habido, excepto en el llamado maximato en los años 30, no ha habido una sola excepción a esta regla en la política mexicana, y no veo razón alguna por la que lo pueda haber. Lo que sí no mencioné antes es que
Vienen elecciones intermedias el año que viene, donde se va a reelegir, a elegir a la Cámara de Diputados. El Senado queda tal como está porque es por 6 años. Y se eligen, me parece que a 9 gobernadores, aunque no soy seguro, y un montón de legislaturas locales. Ahí es donde va a haber una disputa real, ahí es donde los partidos de oposición van a tratar de lograr que Morena no tenga una mayoría, y Morena va a tratar de restablecer, de recrear su propia mayoría. Entonces, ahí es donde va a estar la próxima disputa electoral en el próximo año en las intermedias. Sobre la Sedena, yo no veo probable que la Sedena interfiriera. No me parece difícil que la Secretaría de la Defensa pudiera tener una presencia mucho más crítica en las calles si hay una situación de conflictividad social, si hay un problema de alboroto grande y violento. Y esto, por eso es tan importante que haya mecanismos tanto privados como públicos para atajar las necesidades de la población, porque no es lo mismo el crimen organizado, las organizaciones criminales, que una población de Chalco o de un poblado de tipo Chalco levantado en armas a media hora de la Ciudad de México. Esto sí puede ser terriblemente serio. Yo espero que no lleguemos a eso, y por eso me parece tan importante que haya una política pública orientada a eso desde ahorita. Luis, voy a continuar con algunas preguntas. Si todo sigue igual, ¿crees que cuántas empresas pueden quebrar y o qué ramas en particular pueden estar en dificultades y su consecuencia social? Esa es una. Otra es la cancelación del proyecto Constellation Brands. Es un parámetro importante de inversión extranjera y local. ¿Crees que por presiones de política internacional se reactive o crees el presidente puede hacer su capricho? Y otra pregunta es, ¿puede surgir algún líder diferente al presidente? Sobre la potencial de quiebras, por supuesto que hay muchas. Yo creo que sí hay muchos restaurantes, muchas tintorerías, peluquerías, lo que ustedes quieran, salones de belleza, que podrían quebrar simplemente porque no tengan manera de pagar la renta, que no tengan la manera de pagar a sus empleados. Hay empresas más grandes que son propietarias de muchos restaurantes o muchos de hoteles y demás, que probablemente podrían conseguir créditos que les permitieran salir de esto. Ahí hay un asunto que sí es ideológico. El presidente, uno de sus argumentos de campaña, no del 2018, pero sí del 2006, fue el FOBAPROA, y él considera que ese fue un robo. Independientemente que probablemente, yo no creo que haya sido, puedo hablar sobre ello si quieren, pero el hecho es que él cree que si él le da un apoyo a empresas hoteleras, empresas restauranteras, empresas de aviación, son las que más riesgos se encuentran. Él cree que sería violar o volver a lo que fue el FOBAPROA, y podría ser víctima de sus propias recetas o de sus propias críticas del pasado. Entonces, me parece que es improbable que grandes empresas vayan a quebrar porque tienen mecanismos y métodos, y los bancos están claros de que no es culpa de ellas, no es un problema de manejo financiero, sino de circunstancias totalmente anómalas. Incluso hay un término legal para eso, que es causa de fuerza mayor. Entonces, no sé cómo va a funcionar, pero yo creo que el riesgo está en la sociedad, en la población que es empleada, y sobre todo porque es empleada de empresas informales, que es empleada de los puestos de las esquinas, que viven al día y viven de ese ingreso que generan por ir todos los días a trabajar. Esa es la población que a mí me preocupa mucho más que las empresas en este momento. Sobre la segunda pregunta de Constellation Brands, la fábrica de cerveza Corona, yo no creo que se vaya a recrear. Yo creo que eso ya es una decisión. Así, lo vimos eso con el aeropuerto, y dudo que vaya a recrearse. Sin embargo, esa empresa está amparada bajo el Tratado de Libre Comercio, que todavía está vigente porque todavía no entra en operación el nuevo, y eso implica que lo más probable es que vayamos a ver un panel de controversia que convoque esa empresa, y eso va a llevar a que probablemente el gobierno mexicano tenga que reembolsar los gastos incurridos por esa empresa.
Pero más allá de lo que le pase a la empresa específico, el impacto sobre la credibilidad del gobierno, el impacto sobre la confianza, sobre que cualquier día pueden cambiarse las reglas del juego, eso es lo que más le preocupa a cualquier inversionista, a cualquier ahorrador, a cualquier empresario. Y si ese es el caso, pues eso justifica y explica por qué no ha habido inversión en todo este tiempo. La única inversión grande que ha habido en este momento, la única significativa, es al final rechazada, pues eso va a generar un efecto terriblemente pernicioso sobre la credibilidad del gobierno en los meses que siguen. Sobre otro líder, bueno, pues yo creo que esta es la oportunidad para que surjan liderazgos. Yo no creo que el próximo presidente vaya a surgir, más bien que los candidatos a la presidencia del próximo, para el 2024 vayan a surgir de los partidos establecidos, quizás sí de Morena, pero de los otros partidos no. Yo creo que van a surgir de la sociedad o de partidos que hasta ahora no han sido relevantes. Puede ser que de algún gobernador, puede ser que de algún líder social. Yo creo que estas son los momentos, las oportunidades en las que pueden surgir. Puede ser un rector, puede ser un gobernador, puede ser una persona un empresario que toma pues que se convierte en el o la líder relevante de esta situación actual. Yo creo que todavía vamos a ver muchas cosas que van a pasar y que van a ofrecer oportunidades para que crezcan liderazgos grandes en los próximos meses. Gracias, Luis. Tenemos otras preguntas que llegaron. ¿Qué implicación social puede haber en caso de que la recesión dure mucho y se pierdan muchos empleos y el gobierno no entre en ayudar como en otros países? Esa es una. La segunda es, seguramente habrá cambios en los ámbitos de consumo de distintas categorías después de la pandemia. ¿Esto cómo cree que impactará a las empresas mexicanas? Y relacionado con esto, es cómo manejar la economía familiar en estos momentos. Cómo cuidamos a nuestra gente cercana, en casa, en el negocio. Eh, cómo debería ser también relacionado con lo anterior ese líder que podría surgir para México. Bueno, lo social ya lo he mencionado. A mí lo que me preocupa es que personas que no son violentas, que no son criminales, que no tienen ningún historial negativo en su vida, simplemente por tener que proteger a sus familias, por tener que llevar alimentos, vayan a estar dispuestas a hacer cosas que en otras circunstancias jamás hubieran hecho. Y es como ya hemos visto en un par de lugares en Puebla y en otro par de lugares, cómo han ido a romper todo en una tienda y a llevarse todo lo que había en ella. En algunos casos puede que sean criminales, pero en muchos casos simplemente son personas que están desesperadas, que requieren alimentos básicos y mínimos necesarios para sus familias. Entonces, en el extremo, ya lo mencioné, pues podría haber violencia muy severa y podría haber intentos por parte del gobierno o instancias gubernamentales para pararlo. Esto es a lo que no quisiéramos llegar, porque una vez que se desate eso, ya no hay manera de echar para atrás nada. Las cosas, una vez que la bola de nieve empieza a caminar, el riesgo se vuelve incontenible. Sobre el consumo, realmente la segunda y tercera preguntas no son muy diferentes. El consumo va a irse restableciendo poco a poco. Hay una gráfica que produjo McKinsey y que quien quiera les doy la dirección de internet en un rato sobre que pues ve cuáles son las industrias que se van a restablecer más rápido. Son bastante obvias, las de alimentos van a ser de inmediato y no van a sufrir demasiado, las de hoteles van a sufrir mucho más que otras, y en el camino pues están algunas como los hoteles, como la fabricación de automóviles y demás. Entonces depende de dónde estamos. Lo que sí no hay duda es que en la medida en que se haya perdido varios meses y varios puntos del Producto Interno Bruto en el camino, pues eso va a ser menos fácil vender propiedades, o va a seguir haciendo difícil vender propiedades, va a ser difícil construirlas nuevas o venderlas que son nuevas o rentarlas. Es decir, todo eso va a atrasar sensiblemente por muchos meses el funcionamiento de la economía normal del país. ¿Cómo proteger la economía familiar? Pues siendo obviamente cuidadosos, no extralimitándose y consumiendo lo necesario y manteniendo que las cosas funcionen y ayudando a todos los que trabajan con nosotros o para nosotros, porque finalmente eso es lo que va a hacer
que si todos lo hacemos, el impacto puede ser significativo para que nadie deje de tener su ingreso, aunque su trabajo esté paralizado en este momento. Lo de otro liderazgo, pues ya lo mencioné, hay muchas personas que han estado surgiendo, que han estado cobrando forma en estas circunstancias. Yo ahorita no veo a nadie que pueda mencionar, pero no me sorprendería que en los próximos meses veamos personas que realmente los lleguemos a evaluar como heroicos o heroicas en su actuar y en sus acciones y en su manera de comportarse. Y eso nos dé una nueva dimensión y que lleve a redefinir la relación entre gobierno y sociedad en México, porque finalmente, si uno ve la historia, hoy estaba yo leyendo sobre cómo en Atenas, cómo se ve afectada Atenas por una plaga que hubo en la mitad de la guerra del Peloponeso y que le llevó a perder la guerra a Atenas. En esas circunstancias, la solidez de la democracia ateniense fue suficiente para que resurgiera después de la guerra, a pesar de la dictadura que lo sometió a Esparta. Entonces, va a haber una redefinición de cosas en el país si esto se prolonga mucho. Si esto se acaba en 2 semanas, probablemente ya seguiremos como estábamos, simplemente habiendo pasado por un gran bache económico, pero nada más. Mucho va a depender de cuánto tiempo pase y qué tan grave sea el impacto sobre las familias más pobres y con menos recursos o menos ahorros para poder defenderse. Muchísimas gracias, Luisa. Y una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión de los medios de comunicación, de las redes sociales en estos momentos frente al tema del coronavirus? Los medios de comunicación han hecho lo que han podido. Tenemos medios de comunicación muy diversos. Ustedes pongan los nombres, pero tenemos algunos que son de periodistas y nada más se dedican al periodismo. Pueden ser buenos o malos como periódicos, pero o como cadenas de televisión o de radio. Pueden ser buenos o malos, pero solamente se dedican a eso. No son empresas que se dedican a otra cosa. Hay otros medios que son instrumentos políticos de sus dueños, que son empresarios en otras cosas, que tienen otro tipo de actividades y que el medio de comunicación electrónico o en papel es meramente un instrumento para consolidar, para hacer funcionar o para hacer exitoso su otro negocio. Me parece que los medios, hay algunos que han hecho un gran papel, hay otros que son verdaderamente patéticos. Respecto a las redes sociales, pues es una de las razones por las cuales la política en el mundo, no nada más en México, ya cambió, y es porque la población tiene información, a veces buena, a veces mala, a veces verídica, a veces falsa, pero tiene tanta información como tiene el gobierno, y la capacidad de informarse es instantánea. Y eso cambia la dinámica política porque los gobiernos, aún los que son absolutamente honestos, derechos, gobiernos comprometidos con hacer las cosas bien, sé que no son muchos obviamente, pero aún esos tienen que lidiar con las redes sociales. Cuando uno escucha a una persona como la señora Merkel en Alemania o la ministra de Relaciones Exteriores de Corea, que hay un video también que salió en los últimos días, cuando los oye decir que el gobierno tiene que responder las necesidades de la población porque esta es una democracia y en la democracia los gobiernos le responden a los ciudadanos y no esperan que los ciudadanos le respondan a los gobiernos. Cuando uno escucha eso, uno ve la calidad de liderazgo que hay y ve el tipo y la razón por la cual las redes sociales son tanto más tranquilas, tanto menos virulentas y tanto menos confrontadas entre los buenos y los malos, los chairos y los fifís, si ustedes quieren, que lo que ocurre en países como México. Igual en Estados Unidos, por cierto, estamos en ese sentido muy parecidos, pero los grandes liderazgos surgen en esas circunstancias. Ojalá surja alguno que le dé una oportunidad al país de crecer y desarrollarse mejor en el futuro. Luis, muchísimas gracias. Solo para cerrar, ¿cómo ves la política norteamericana? ¿Crees que Trump ha estado a la altura de las circunstancias, que el escenario en los Estados Unidos se va a agravar o que va a mejorar en el corto plazo? Trump ha actuado para proteger a Trump, para proteger su reelección, para cuidar como dicen allá, la óptica, es decir, cómo se ve Trump en todo momento.
Por eso hizo todo lo posible por postergar el inicio de una estrategia de salud seria. Ahora quiere acabarla lo antes posible. Primero dijo que el 12 de abril, después el 19, y ahora ya está cambiando porque las circunstancias van cambiando. Trump se ha dedicado a hacer eso. La gran diferencia con nosotros en ese sentido es que allá la información es pública. La gente sabe cuántos casos hay, por lo menos cuántas pruebas se han hecho y cuál ha sido el resultado de esas pruebas. En México esa información se ha mantenido centralizada. Entonces, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? Va a depender mucho de cómo concluye esta crisis, cuánta gente vaya a morir. Hoy vi la noticia de que el lugar donde, el corazón el epicentro, como dicen, del virus en Estados Unidos, que es Nueva York, que ya el número de gente entrando a hospitales está empezando a disminuir. Entonces, si eso es cierto, si eso se confirma varios días, entonces ya vemos que puede empezar a entrar en la siguiente etapa en la cual ya es de salida, y aunque tome varias semanas, ya el efecto político puede ser muy distinto que si se prolonga mucho tiempo. Viene la elección del presidente norteamericano en noviembre próximo, el primer martes de noviembre. Antes de esto no tenía yo ninguna duda que iba a ganar Trump. En este momento, con la manera como titubeó y como se condujo, hace pensar que es posible que pudiera llegar a ser una elección mucho más cerrada. Hubo un momento en que estaba 50-50 en las elecciones, a diferencia de 60, 70, 30, como había estado tiempo antes. Si Biden puede llegar a crecer y a mantenerse despierto suficiente tiempo para que dé la impresión de que es un líder viable, eso es lo que va a definir en buena medida esa elección. Pero no hay que olvidar que la elección americana es por estado y Trump tiene una presencia suficientemente grande en suficientes estados, o ha tenido como para tener una probabilidad alta de ganar. Además de que quien es el incumbent, el que está en el gobierno, tiende a tener una ventaja enorme para poder reelegirse. Muchísimas gracias, Luis, por tu análisis, por tus aportes, tus comentarios. Siempre es un gusto escucharte y aprender de ti. Y agradecemos que hayas respondido a las preguntas de la familia Betel, sí, que está siguiendo esta plática. Y nuestro cariño a ti y a la familia. Soy el agradecido. Espero que todos estén bien y que se cuiden mucho. Muchas gracias. Refuá Shleimá para todos los enfermos, para todas las familias. Y aquí estamos en Comunidad Betel para seguir apoyando. Muchas gracias al doctor Luis Rubio por esta excelente presentación. Un abrazo.